Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Vuelvo a hacer entrevistas vuelvo a hacer entrevistas en castellano, que les he estado haciendo en inglés. Y bueno, ahora que tengo un poco de tiempo, pues ya sabéis que me gusta compartir con vosotros a personas interesantes y en este caso amigos personales. Tenemos con nosotros al economista y también trabaja en el mundo de las finanzas, Pablo Martínez Bernal. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Estoy bien, estaba recordando, si me permites, diré una pequeña, que no es indiscreción. Hace años que nos conocemos y cuando yo pues iba por Madrid a hacer mis primeras andaduras laborales, pues me diste derecho de asilo en tu casa y la verdad que eso no me olvidaré, ¿eh? Me gusta decirlo en abierto. Por supuesto, hombre, para todos mis amigos mi casa es su casa, hombre. Eso, Pero, no, bueno, pues eso te honra. Si no conocéis a Pablo, es una persona que quizás no tiene un perfil tan conocido, lo que pasa es que tienes una cantidad de seguidores y yo creo que tu historia pues es interesante y eres una persona muy leída. Podemos ver detrás tuyo que estás rodeado de libros y eso está muy bien. Así que en el siguiente ratito, pues a ver si te podemos conocer un poco más y animarnos a pensar, que al final es de lo que van estas entrevistas. La primera pregunta, como ya sabes, Pablo, es que te definas a ti mismo. ¿Quién es Pablo Martínez Bernal? Ni que sea profesionalmente y luego pues ya vamos tocando varios temas. Así que cuando quieras. vale, pues bueno, en primer lugar darte las gracias por la invitación. La verdad que llevamos tiempo pendientes de grabar esto y por diferentes circunstancias se ha demorado, pero confío en que lo bueno, lo bueno esa demora merezca la pena. Eso. Pues, ¿cómo me defino? Bueno, pues yo soy un madrileño de 35 años, como decías tú, economista. Yo estudié Administración y Dirección de Empresas aquí en Madrid, en la Universidad CEU San Pablo. Y siempre he sido quizás lo que más le puede interesar a la gente que nos escucha, pues que siempre he sido una persona muy inquieta, no sé si muy leída, pero siempre intento el seguir aprendiendo. Considero el aprendizaje como un proceso que nunca se termina. Ahí tienes a gente como Antonio Escotado, que tú bien conoces, pues una persona que no ha parado de aprender y de estudiar desde que prácticamente tiene uso de la razón. Y bueno, siempre me ha interesado el mundo de las finanzas, siempre me ha interesado el mundo de la economía, el mundo de la empresa. Siempre me ha llamado mucho la atención pues, los casos de éxito empresariales, qué hay detrás. Y luego siempre creo que he sido una persona bastante pues, observadora y quizás un poco reflexiva. Uh-huh. Puede que un poco más que la mayoría de la gente. Entonces, me ha gustado el entender pues, cómo funciona el mundo. Yo creo que hay muchas personas que se dejan llevar un poco pues, por todas las malas noticias. Todos los medios de comunicación, evidentemente, tienen un objetivo que básicamente es ganar audiencia y ganar más dinero a través de la publicidad. Y yo creo que si te dejas llevar simplemente por todas esas malas noticias y el alarmismo, la última noticia del último minuto, yo creo que pierdes un poco la perspectiva de cómo funciona el mundo, de en qué dirección estamos yendo. Y me ha gustado, pues eso, el tratar de tener una foto lo más precisa y amplia posible de cómo funciona el mundo, de por qué a algunas personas les va bien, por qué a otras les va mal, por qué a algunas empresas les va bien y a otras les va mal, o sea, desde lo más micro hasta lo más macro, y por qué algunos países prosperan, otros no. Entender cómo podemos, o sea, yo creo que todos los seres humanos siempre queremos que el mundo vaya mejor. Lo que pasa es que en ocasiones la gente se deja llevar por malas ideas, no son conscientes de que son malas ideas y bueno, pues ahí tienes a día de hoy, en el año 2019, literalmente millones de personas pues defienden el comunismo, por ejemplo, que es una idea que por más que se ha intentado en yo creo que varias decenas de países, más de 70 países, si mal no recuerdo, pues ha fracasado estrepitosamente y aún así la gente sigue empeñada Uh-huh. en tratar de hacerlo creyendo que esta vez va a ser diferente. Uh-huh. Y entonces, por ir ya más a lo concreto, pues esa intersección un poco entre pues, la economía, el mundo de la empresa y demás, pues al final es las finanzas, el mundo de la inversión.
Siempre me ha gustado, no tanto por el tema de, pues yo creo que en películas como Wall Street de Oliver Stone, que protagoniza Michael Douglas con Charlie Sheen, pues Oliver Stone evidentemente es una persona bastante anticapitalista, con lo cual la imagen que da de ese mundo es una imagen pues muy frívola, drogas, prostitución, etcétera, traición, engaño, estafa. Entonces, por suerte, ese tipo de películas y de influencias no me afectaron mucho, y yo siempre, pues, relativamente joven, conocí la figura de Warren Buffett, y a mí siempre me gustó el mundo de las finanzas desde el lado de desafío intelectual, el desafío que representa, pues eso, de más de 50.000 compañías cotizadas, pues por qué algunos inversores son capaces de tener esa perspicacia, esa ventaja o, digamos, inteligencia analítica para sistemáticamente seleccionar compañías que lo hacen mejor que los índices. Entonces, me interesó el mundo de las finanzas desde relativamente joven, y desafortunadamente en la carrera, digamos que está bastante desacoplado lo que es la teoría de la realidad. Uh-huh. Y yo tuve pues profesores, por ejemplo, me acuerdo de un profesor que era de matemáticas, no sé por qué nos habló un poco de bolsa y demás, y soltó pues un día en clase que la única manera de ganar dinero en bolsa era con información privilegiada. Esto en primero o segundo de carrera. Y yo levanté la mano y le dije que no estaba de acuerdo y demás. Y bueno, pues me he suspendido, por ejemplo. Hostia. Luego otro profesor también, pues el primer día nos habla del análisis fundamental, y yo pues digo, pues qué bien que nos va a dar un enfoque interesante y demás, y ya está acabando y dice, y todo esto, por supuesto, hay que combinarlo con el análisis técnico, porque... Y empieza, pues eso, a meter, bajo mi punto de vista, mi punto de vista, empieza a mezclar algo bueno con algo malo. Entonces, pues si tú mezclas un Chateau d'Yquem con Coca-Cola, pues no va a estar especialmente rico. Está bien que hayas comentado el tema de la educación, porque te iba a preguntar sobre eso. Vamos entrando en materia. Entonces, vienes a decir, quizás no en general, o como mínimo solo en tu experiencia personal, que a veces hay que aprender, pero también desaprender. Hay que ir con cuidado con qué te van enseñando durante la etapa universitaria, porque claro, tú eres una persona joven, vas allí y puede que te enseñen, ¿no?, los dogmas y preconcepciones del profesor, y luego pues tú los concibes como ciertas y vas repitiendo esas concepciones equivocadas. Sí, yo creo que una característica que creo que es muy positiva y que no naces con ella, sino que la desarrollas, como la inmensa mayoría de las cosas, es tener criterio propio. Entonces, evidentemente, es peligroso si tu criterio es muy malo, pues ahí tienes mucha gente que ellos solitos pues se han metido en internet y de repente pues dicen, vale, la Tierra es plana. Pues esas personas tienen su propio criterio. Yeah. Bien. O sea, un criterio propio, digamos, dentro de una cabeza medianamente amueblada, entendiendo amueblada como, bueno, pues una persona que tiene la capacidad de razonar con cierta lógica, que no te engañan con facilidad, que ves los errores argumentales en diferentes teorías. Entonces, tener criterio propio yo creo que sí que te permite el decir, joder, pues este profesor está diciendo una tontería. Eso le ha pasado pues a mucha gente, digamos, que luego ha sido brillante. Pues a Charlie Munger le pasaba que en la universidad él decía, si es que yo sé que sé más que los profesores. Pero evidentemente en mi caso no era exactamente así, sino que era más bien que en alguna ocasión cuando decían, afirmaban algún tipo de barbaridad bajo mi punto de vista, digo, pues eso, evidentemente se están equivocando, pero yo creo que si combinas pues eso, cierta curiosidad con criterio propio, pues vas a llegar a nivel de ideas y de conocimiento pues mucho más lejos que la mayoría. Uh-huh. Una de las cosas que más me chocaba de la gente de la universidad era que el día que acababan su último examen decían, ya no tengo que estudiar nunca más en mi vida. Y yo era muchísimo peor estudiante que ellos, pero yo decía, pero qué barbaridad. O sea, con 23 años estás ya diciendo que ya no quieres estudiar, y probablemente esas personas, salvo algún máster puntual que hagan y algún libro, algún ensayo que se lean
lo más habitual es que la gente, pues eso, ya digamos que se abandona el proceso de aprendizaje a una edad, bajo mi punto de vista, no muy temprana, sino que es el inicio. O sea, yo con 15, 16, 17, 18, pues no tenía esa... Tenía un inicio de curiosidad por ciertos temas, pero no lo había canalizado todavía. Entonces, estás realmente en un arranque. Y bueno, pues ahí tienes gente brillante del mundo de la inversión, que quizás algunas personas que nos escuchen esta conversación más por ese tema. Pues ahí tienes Charlie Munger, Warren Buffett. Básicamente lo que dicen es que las canas cuentan. Entonces, cuanto más años de experiencia tienes, evidentemente el conocimiento se va acumulando. Esto José Ignacio Castillo, el director del máster de Value Investing y Teoría del Ciclo, pues lo explicaba como una especie de nodos. Entonces, cada pieza de conocimiento que tú vas incorporando se puede conectar con muchas cosas. Entonces, cuantas más piezas vas añadiendo, se produce un incremento exponencial de lo que puedes combinar en tu cerebro. Como sabes, el cerebro humano es lo más complejo que hay en todo el universo. Tenemos un universo aquí metido. Dicho por científicos. Claro. No recuerdo, si contásemos todas las neuronas, las conexiones neuronales que tenemos, terminas de contar en varios millones de años. O sea, es una barbaridad lo complejo que es. Con lo cual, si tú le vas añadiendo cosas, pues en los últimos años se ha descubierto, o sea, se ha confirmado todo el tema de la plasticidad del cerebro, que básicamente significa que no dejamos de incrementar esas conexiones cuando tienes 20 y pico, 30, sino que va increciendo a lo largo de los años en tu edad adulta. Entonces, si justo en esa etapa en la que puedes seguir incrementando, le dejas de dar de comer al cerebro y te ciñes que me parece algo muy legítimo, pero es que a mí mi impresión o mi sensación con el tema del aprendizaje es que te pierdes muchas cosas de la vida. Es decir, yo las personas que observo, soy bastante observador, las personas que observo que tienen pues un nivel de formación medio-bajo, es que se pierden muchísimo y no es meramente un tema salarial. Yo tengo alguna amistad que tiene pues un alto poder adquisitivo por herencia y demás, y tienen a nivel cultural un nivel muy bajo y se pierden muchas cosas, toman malas decisiones, se juntan con gente mala. O sea, peligrosa combinación. Yo creo que el conocimiento, o sea, yo creo que tiene que ser bastante, o una parte de esa búsqueda de conocimiento tiene que ser para lo más práctico posible, para tomar mejores decisiones en la vida, para desenvolverte mejor en el ser más feliz, pues tomar decisiones acertadas, que tu círculo de amistades pues sea lo más enriquecedor posible, gente sana, detectar la gente que te manipula, gente tóxica. Yo tuve hace años un amigo, que te he hablado de él, pues era un manipulador. Pues si no tienes ciertas herramientas y demás, pues no te das cuenta, y luego a raíz de esa experiencia pues leí un poco del tema y ya es mucho más fácil detectar a gente de ese estilo. Entonces, siempre he visto el conocimiento porque me interesan, o sea, no me interesa solo economía, finanzas y demás, sino que básicamente me interesa todo. Alguna vez en Twitter me ponía intereses, everything. Y era verdad, porque me puede interesar temas de historia, temas de filosofía, psicología también mucho, desarrollo personal, economía, finanzas, de todo. O sea, bueno, pues me parece muy bien y la verdad que me identifico. Yo también, la curiosidad es lo que nos hace levantarnos por la mañana. Has hablado antes de conectar nodos y me gusta el concepto, ¿no? Que a veces uno ve dos ideas abstractas y quizás lo que tenemos que hacer con... ¿no? El proceso interesante es conectarlas y vamos a intentar que sea en esta entrevista. Te pediría brevedad porque tengo bastantes temas a tratar y empezaremos por el principio. Tú eres una persona curiosa, como has dicho, pero también sabes mucho en concreto de finanzas y economía. Quizás antes de hablar que si inversión, que si esto o lo otro, deberíamos definir qué es el dinero, porque esto no sé si lo hablamos lo suficiente. ¿Podríamos definir brevemente el dinero o el origen evolutivo de esta herramienta al final? Sí, bueno, el dinero es una institución evolutiva
que permite a los seres humanos coordinar los procesos de producción de bienes y servicios, intercambios comerciales. Y ese, digamos, el cómo surge, básicamente, aunque está extendido, que es digamos, una mejora tecnológica de lo que viene a ser el trueque, en realidad no hay pruebas fehacientes. Esto lo explica David Graeber en su libro de La deuda, los primeros 5.000 años. No hay evidencia, por antropólogos, no hay evidencias de que hubiese sociedades 100% basadas en el trueque. Entonces, en esos procesos de intercambio, en sociedades pues, muy primitivas, pues se utilizaba mucho la deuda. Entonces, la gente pues, en muchas ocasiones se fiaba y demás. Pero gradualmente, de repente, hay una serie de bienes, de bienes económicos que siempre tienen una alta demanda. Entonces, de repente, pues en determinados intercambios, pues la gente siempre quería oro, o siempre quería conchas, o siempre quería no sé qué. Y entonces esos bienes, porque esto es un proceso que es importante que la gente entienda, que no es de la noche a la mañana. O sea, el oro de repente no llega a una civilización y dice, ¡hala! Pues el oro... Claro. Sino que es una especie de prueba y error. Y precisamente la perspicacia de los primeros, me parece algo tremendamente empresarial, esa perspicacia de los primeros agentes económicos que en una sociedad empiezan a darse cuenta de que ciertos bienes siempre tienen una alta demanda, que en última instancia lo que significa es que tienen una estabilidad en su precio, una invarianza de valor, como explica Francisco Capella, pues básicamente... Bueno, me tengo que quitar la coletilla del básicamente, que hice un podcast este verano de Bitcoin y si no lo dije 1.000.000 de veces, no lo dije ninguna. Entonces, en resumen, ese es un poco el proceso que sigue un dinero a la hora de dirigirse como dinero. Se empieza a monetizar, entonces pasa de ser simplemente un bien que es un fin, a ser un medio a través del cual los agentes empiezan a utilizarlo como medio de cambio. Evidentemente, en ese proceso, inicialmente, porque no, o sea, el dinero cumple 3 funciones, que son ser un medio de pago generalmente aceptado, ser una unidad de cuenta y ser un depósito de valor. Entonces, un error común que comete la gente es creer que a la hora de juzgar si un dinero lo es o no, que tiene que cumplir las 3 funciones desde el minuto 0. Y evidentemente eso no es así. La primera de las funciones que empiezan a cumplir es el de ser un buen depósito de valor. Es decir, esos agentes que en una sociedad primitiva empiezan a darse cuenta de que el oro pues, es bastante atractivo y demás, pues lo empiezan a atesorar. Y entonces, a medida que lo empiezan a atesorar, empieza a cumplir bien la función de depósito de valor. Porque lo está atesorando y pasa el tiempo y no pierden. Entonces empieza a reforzar esa faceta, esa función. A medida que muchas personas llegan a ese consenso, porque esto es algo consensual, es decir, aquí no hay nada más, digamos, más pragmático que el dinero. El dinero, como explica Naval Ravikant, es el último efecto red. Entonces todos los agentes tienen que verlo así. Si no se ve de forma consensual, o sea, porque una persona diga, esto es dinero, per se no lo es. Tienen que verlo todos los agentes, o la inmensa mayoría. Entonces, una vez que ya ha cumplido o empieza a cumplir esa función, se puede decir que está en proceso de monetización, porque la gente está cambiando sus saldos de tesorería por una serie de bienes a de repente uno, muy concreto y muy particular. Porque además aquí también el que gana se lo lleva todo, el winner takes all. O sea, aquí no puede haber 700 dineros. Al final el dinero es el último efecto red y eso implica que solo acaba habiendo fundamentalmente uno. Y luego la gente gradualmente, como muchos agentes lo empiezan a atesorar, lo tienen y entonces empiezan a transaccionar y a comerciar. Y ya en última instancia, cuando todo el mundo lo está utilizando como medio de pago generalmente aceptado, empieza a cumplir en última instancia la función de unidad de cuenta. Y todas esas 3 características, en última instancia, lo que implican, o para
cumplirlas fielmente, el elemento fundamental es esa estabilidad en el precio, estabilidad en el valor a largo plazo. Eso es un poco el resumen del dinero. Y es evidentemente un concepto que la gente no entiende. O sea, a la gente le preguntas, bueno, yo cuando terminé la carrera pues tenía un conocimiento limitadísimo de todos estos asuntos. Y la gente pues eso, te dice, no, el dinero son los euros y ya está. O son los dólares. Uh-huh. Y tratas de justificarles o de explicar, tratas de ver los puntos, los flecos que tienen en su conocimiento del concepto y son muy grandes. Y eso te estoy hablando de economistas, o sea, de gente que ha estudiado ADE. Si le preguntas a una persona de la calle, no lo va a entender. Y la inflación, pues, les parece, o sea, como que es algo que ya la mayoría de la sociedad asume y no lo relacionan con el Estado y con una mala administración de las finanzas públicas y de digamos, pues del sistema monetario que básicamente controlan. Me da muy bien que toques el punto de los sesgos. Me gustaría contarte una anécdota porque creo que puede tener correlación. Ayer estaba mirando La Sexta Noche, en el cual pues aparecía Juan Ramón Rayo hablando del tema de las pensiones con Elisa Beni, que bueno, desde mi punto de vista, no quiero ofender, pues es una ignorante más en estos temas. Y entonces dijo Juan, lo que debería hacer la gente es invertir en bolsa. Y ella contestó, no, esto es jugar en bolsa. Y bueno, me pareció un detalle, ¿no? Que a veces son estos temas lingüísticos, pero que nos dicen mucho. ¿Qué podríamos comentar sobre esto? ¿Por qué hay esa preconcepción de que invertir en valor, que un poco es lo que tú estabas hablando, se convierte a los ojos del ciudadano medio en jugar o como el que tira un dardo, como si algo que fuera al azar? Intentemos hablar un poco de este tema, por favor. Sí. Bueno, sin personalizarlo en nadie en concreto, todas las personas que afirmen que invertir en bolsa es jugar en un casino simplemente son ignorantes y no pasa nada, que todos nacemos tremendamente ignorantes. Claro. La ignorancia se cura leyendo sin ningún prejuicio. Antonio Escotado habla mucho de eso, de observar la realidad sin ningún prejuicio y últimamente me está influyendo mucho él porque me estoy viendo todo lo que hay en YouTube sobre él y me gustaba mucho esa reflexión porque básicamente lo que decía... Ya lo editaré luego. No te preocupes. Lo que está siempre intentando cuando aprende, cuando aborda un nuevo tema, es sorprenderse. Es decir, él va sin rumbo cuando coge, yo qué sé, un libro sobre una temática que no ha tratado y demás. Él lo que quiere es que ese conocimiento le sorprenda, le lleve por sitios que nunca le ha llevado. Entonces, bueno, pues la gente que crea que invertir en bolsa es jugar, pues simplemente que investigue, que averigüe en Internet y que no se deje llevar por mantras, por memes que repite pues desde un periodista hasta, a veces yo he escuchado economistas, o sea, que lo tienes no solo en el mundo del periodismo. Y digamos que la evidencia empírica contradice totalmente esa concepción de que en la bolsa se juega. Aquí lo que sucede es que es un tema, yo creo que el tema de la inversión, y luego lo podemos comentar, es un tema muy interesante porque está muy relacionado con la psicología. Entonces no es algo, digamos, como una ingeniería que tú construyes una cosa de una determinada forma y sabes exactamente pues, que ese material te va a aguantar tantos toneladas, etcétera, etcétera. Sino que aquí te dejas llevar por un factor psicológico. Uh-huh. Con lo cual, pues evidentemente hay personas que se pueden acercar al mundo de la inversión en bolsa con una mentalidad de juego y digamos que te puede funcionar en el sentido de que te lo puedes pasar bien y puedes ganar o puedes perder como si fuese un rojo o negro. El problema es que también puedes acercarte al mundo de la bolsa y yo creo que todas las personas que lo hacen con éxito, lo hacen de esta manera,
lo haces desde un punto de vista serio y riguroso, entendiendo lo que estás haciendo, que básicamente es, cuando se habla de la bolsa, siempre hablamos fundamentalmente de invertir en renta variable, pero bueno, que se puede invertir en todo tipo de activos financieros, pero eminentemente yo siempre que hablo de bolsa me refiero a la inversión en acciones, la inversión en renta variable. Entonces, cuando te acercas a la bolsa, pues lo que debes de hacer es estudiar un poco la historia y te vas a dar cuenta de que más o menos de media las bolsas han generado pues en torno a un 9% de rentabilidad anualizada. Eso con inflación. El profesor Jeremy Siegel es el que ha hecho el estudio más exhaustivo. Se ha retrotraído prácticamente 200 años desde el inicio del siglo XIX. Wow. Y más o menos ha estimado eso. Y tiene sentido porque si tú le quitas un 3 de inflación, pues te quedas con un 6,5% de rentabilidad neta. Y parece poco, pero evidentemente capitalizado durante muchos años. Si tú haces la regla del 72, tú coges cualquier número de rentabilidad anualizada y entonces haces 72 entre ese número. Y eso te va a indicar los años que tardas en doblar tu inversión. En el caso concreto de un 6,5, lo acabo de calcular, porque tampoco soy tan bueno con decimales dividiendo. Si tú haces una rentabilidad del 6,5 anualizado, más o menos cada 11 años estás doblando tu inversión. Eso significa que cada 22 años estás multiplicando por 4, que bueno, pues son, digamos, rentabilidades razonables, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los inversores, de los ahorradores del mundo, están básicamente perdiendo dinero, perdiendo poder adquisitiativo. Eso es un poco lo que comentábamos de la inflación. O sea, yo creo que si toda la clase de menos poder adquisitivo y toda la clase media simplemente ahorrase, no te voy a decir, vamos, un 5, un 10, o sea, entre lo que están haciendo ahora y lo que yo propondría, con ahorrar un 5% de tus ingresos, invertirlo sistemáticamente, todos los meses, periódicamente, en un ETF. Fíjate que yo trabajo, no lo hemos comentado, pero yo trabajo en una gestora de fondos de inversión que hace gestión activa y soy un firme defensor de la gestión activa. Pero evidentemente, pues para el ciudadano medio bajo en términos de poder adquisitivo, pues evidentemente llegar quizás a la convicción de que un fondo de gestión pasiva de una gestoría, pues eso es, evidentemente es un nivel pues que no es extensible. O sea, y que no te quieres complicar la vida tampoco. Entonces dices, cómprate el MSCI World, que básicamente es el índice de referencia a nivel de inversión global, invierte todos los meses ese dinero y no hagas nada más. Y el día que te tengas que jubilar, pues estás jubilado con 65 años. Lo que es que me gustaría tratar, ni que sea también el tema del riesgo. Hablabas de psicología, también el riesgo es un tema importante y entender que en la economía pues hay expansión y recesión y a veces hay buenas decisiones y malas decisiones empresariales. Claro, yo cuando estoy planteando esto, evidentemente en el camino va a haber, digamos, volatilidad. Va a haber momentos en los que pues, el valor de mercado de tus inversiones pues, va a bajar de un año a otro, o en un periodo de 6 meses, o en un periodo de 18, dices, joder, pues llevo 18 meses y en 18 meses he hecho un menos 20, o menos 30, una cosa así. Pero, evidentemente, lo que le recomendaría a la gente es que no lo mire en 30 años. Y es que en 30 años, pues, en vez de haber perdido poder adquisitivo, a lo mejor has pasado de tener, pues, yo qué sé, 5.000 euros ahorrados a tener 100.000, 200.000. Si has ahorrado más, 300. Pero vamos, que en cualquiera de los casos estás mucho mejor. Y lo único que has tenido que renunciar es a un 5% de tu renta. Una persona que gana 1.000 euros es una persona que hoy en día en España el salario modal está en un poquito más, pero que no en mucho más, en 12 pagas. Entonces, yo creo que ahorrar 50 euros si ganas 1.000 euros
Todo es un tema de prioridades, evidentemente. Si tú le das la prioridad que se merece el tener una planificación futura, piensa la cantidad de gente que ha llevado una vida relativamente desahogada y por una mala planificación. Yo conozco a algún amigo de mi padre y demás, pues que no le han ido bien los negocios justo en su última etapa profesional, empresarios y demás, no han hecho ahorro y te ves con 60 y pico, pues siempre has cotizado por lo mínimo para ganar el mínimo legalmente obligatorio y de repente te ves pues un poco en una situación dramática, no de pasar hambre, pero después de muchos años trabajando y mucho esfuerzo dices, ¿y qué ha pasado ahí? Pues que no has hecho absolutamente ningún tipo de planificación. Entonces yo creo que el futuro es tremendamente incierto y una de las características que probablemente antes comentábamos de que es interesante aprender qué países prosperan y por qué y demás, una de las características de los países más prósperos es que un porcentaje significativo de la población tiene una visión de largo plazo en todas sus decisiones. Entonces, pues es gente que se cuida más, es gente que invierte a muy largo plazo, etcétera, etcétera. Mientras que las sociedades, piensa por ejemplo, pues en los típicos punkis que ves por la calle, pues esas personas no planifican ni para el día siguiente, ¿sabes? La gente que tiene pues por ejemplo, el tema de la natalidad en los países más subdesarrollados, que tienen, pues es que no hay ningún tipo de planificación. Piensa cuál es un poco la mentalidad. Tú has sido padre hace poco. O sea, ¿cuánto te lo piensas? Que estás haciendo cálculos, el colegio, no sé qué tal. O sea, que estás tomando una decisión que sabes que te va a transformar la vida a muy largo plazo y estás estudiando pues todos los costes, lo consensuas con tu pareja, etcétera, etcétera, y piensa cuál es el enfoque de planificación familiar de una persona, pues yo qué sé, una mujer de 17 años que es madre en un barrio muy, muy, muy pobre de, yo qué sé, de Tegucigalpa, que en Honduras hay bastantes maras y demás. Pues ahí no hay nada. Ahí simplemente salió el viernes por la noche, se emborrachó y cometió un error. Y dentro de 9 meses, pues esa persona tiene su vida, bueno, ya en ese momento, tiene su vida totalmente trastocada, no le impedirá estudiar, y eso que allí es ya muy difícil, pero le impedirá acabar el colegio con todo lo que eso implica. Vale, te pediría brevedad, que aún tengo algunos temas a tratar, pero para cerrar este bloque, has hablado de la empresa que tú trabajas y me gustaría pues seguir incidiendo en esta idea de intentar pues romper esos dogmas. ¿Cuál es el trabajo que hacéis exactamente? Y déjame que también te cuente una anécdota. Como sabes, pues gracias a ti alguna vez pues he hecho entrevistas con las personas que tú trabajas y le pregunté, ¿no?, a un compañero tuyo, bueno, ¿y en qué estáis invirtiendo? Claro, uno cuando piensa en la bolsa, pues yo qué sé, o en los preferentes, o un activo de aquí a allá, o Forex, lo que sea, y me dijo, no, estamos invirtiendo en una empresa de Grecia que hace mármol. Me acuerdo de eso y dije, ostras, al final, digo, porque qué curioso, ¿no? Me pareció muy, muy concreto. Entonces, la pregunta es, cuando la gente dice, esto de jugar el bolsa me da mucho miedo, en realidad, ¿qué es lo que está pasando? O sea, cuando tú das el dinero, puede que haya alguien que se rompa la cabeza hasta ir a buscar una empresa en Grecia que hace mármol. No sé si entiendes mi ejemplo. Sí, efectivamente. Volviendo un poco a romper ese dogma del jugar y demás, lo que la gente debe de entender, bueno, en el caso concreto de Amiral Gestión, nosotros somos una gestora, tenemos 6 fondos de inversión. Esos fondos de inversión son accesibles para todos los inversores aquí en España. En alguna ocasión, dependiendo de la entidad con la que tú trabajes más habitualmente, pues tendrás más o menos dificultad para acceder a esos fondos de inversión, pero tú, si te vas a diferentes entidades en España, pues vas con 100 euros o 10 euros, la mínima es muy pequeña, y tú dices, pues quiero comprar lo que me corresponda con un 100 euros de inversión en este fondo de inversión. Tú lo que estás haciendo automáticamente es que tú eres propietario de una serie de participaciones. Las participaciones de un fondo de inversión es como la parte proporcional de un fondo. Un fondo tiene, pues imagínate, 1000 participaciones
y tú de repente tienes una participación. Pues tú tienes en vez de un 1%, tú tienes un 0,1% de todo lo que tenga el fondo de inversión. Entonces, un fondo de inversión simplemente es pues una cesta en donde los gestores van colocando diferentes activos. Los fondos de inversión, dependiendo de qué tipo sean, pues van a tener activos de un estilo o de otro. Pues un fondo de inversión de acciones tiene acciones. Un fondo mixto pues va a tener un poco de acciones, un poco de renta fija y un poco de cash, de liquidez. Un fondo de renta fija solo tiene renta fija y así sucesivamente. Hay más fondos de inversión que acciones. O sea, en el mundo hay se calcula 70.000 fondos de inversión. Entonces, hay todo un abanico de fondos de inversión. De hecho, tú, por ejemplo, pues también puedes tener lo que son fondos indexados que replican los índices. Entonces dices, mira, yo confío en el Standard & Poor's 500, que es el S&P 500, pues como esa selección de acciones ya está hecha, pues no hay, los costes son mínimos. Y eso lo que permite es que las comisiones de la gestión pasiva sean muy pequeñas. Y hay incluso algunos fondos con comisiones cero y muy pocos, pero hay alguno con comisiones negativas. Esto es como lo de las hipotecas negativas, no sé si era en Holanda, que es una auténtica barbaridad. Aquí sí que se puede justificar a nivel negocio, por lo menos las comisiones cero, porque los volúmenes que maneja, pues por ejemplo Vanguard, que es la empresa junto con BlackRock más grande del mundo de gestión pasiva, pues están en niveles de 5 billones españoles, que son 5 millones de millones, en inglés son 5 trillones, son cifras muy grandes. Entonces, como tienen tantas y tantas y tantas acciones, pues muchas de ellas las prestan y demás, y entonces consiguen unos pequeños ingresos que con volúmenes tan grandes pues les permiten el cobrar comisiones muy bajas. Entonces, ¿cómo llega un inversor nuestro a acabar invirtiendo o teniendo una participación de un negocio, como decías tú, de esta empresa de mármol, se llama Ictinos? Pues básicamente, en resumen, lo que sucede es que nuestros gestores tienen, digamos, mucha libertad a la hora de invertir. Entonces ellos, de todos los mercados en los que pueden invertir, dicen, pues yo puedo invertir en todas las compañías en este caso concreto es una empresa que hemos incorporado en nuestros fondos europeos, pues con lo cual el universo de inversión está acotado a compañías europeas. Entonces, la aproximación que tienen nuestros gestores es ir empresa a empresa. Nuestros gestores no dicen, Grecia me parece barato, entonces voy a mirar las empresas en Grecia y me gusta el sector industrial. Eso es un enfoque top-down y nosotros tenemos uno bottom-up, que se llama en el mundo de la inversión. Con lo cual, a través de todo tipo de herramientas, tratamos de buscar ideas de inversión. Puede ser a través de contactos con otros gestores, por ejemplo, con otros inversores. Pues, oye, tú me das la mejor idea, como tú y yo a lo mejor que te dices, oye, ¿cuál es el libro más chulo que te has leído últimamente? Pues tú me lo dices, yo te cuento el mío y ahí estamos ganando los dos. Pues esto es parecido. Ajá. Luego también, a través del propio trabajo que tienes encima de la mesa, revisando todas las casos de inversión, todas las tesis de inversión de las compañías que ya tienes en cartera, pues ahí te tienes que sentar a hablar con muchos directivos y esos directivos pues te van a hablar de compañías, te van a hablar de proveedores, de ahí a veces salen ideas de inversión. También hacemos screenings, que eso consiste en filtrar pues de un espectro muy grande de compañías cotizadas. Dices, pues por favor, muéstrame solo las que tengan pues una capitalización, es decir, lo que vale la empresa de mínimo 50 millones o 100 millones de euros. Muéstrame compañías que en los últimos 5 años pues hayan crecido sus ingresos a más de tanto por ciento. Muéstrame las empresas cuyo valor contable, el precio con respecto al valor contable no sea disparatado, etcétera, etcétera. Entonces, a través de los screens también salen a veces ideas de inversión. Dependiendo de los mercados en los que estés, debes de hacerlo en una dirección o en otra. Y luego también simplemente leer la prensa. Entonces, ¿cómo llegamos a esta idea? Pues estábamos viendo un poco el sector del mármol por otra idea de inversión que teníamos
Y entonces, pues conoces evidentemente el mármol de Carrara y demás, pero uno de nuestros analistas, se llama Josep, pues descubre esta idea y dice, joder, pues está en Grecia, está penalizada. Es una empresa muy exportadora, porque nosotros invertimos hace ya tiempo, entonces pues no se había, digamos, resuelto del todo esa penalización por todo lo que le sucedió a Grecia, pues el rescate de la Troika y demás, que resurgía Amanecer Dorado, que no sé qué, que por cierto he leído hace poco que están fatal, o sea que me alegro de que la extrema derecha no prospera allí. Y en ese contexto, pues de repente hay una compañía que hace un producto que se puede decir que es perfectamente sustitutivo del mármol de Carrara, el mármol blanco. Es algo que es finito, o sea, ahí tienes ya ciertas barreras de entrada. Las características que buscan los gestores, o sea, tú lo que quieres es invertir en compañías a un precio muy barato con respecto a los beneficios que te van a generar en el futuro. Entonces, para tener esas garantías, uno de los aspectos importantes es que tengas certeza de esos beneficios futuros. Entonces, aquí cosas que puedan estar sujetas a disrupciones, pues no nos gusta. Buffett, por ejemplo, invirtió en Wrigley's, una compañía de chicles, y dice, es que yo sé que Internet no va a cambiar la forma en la que masticamos chicle dentro de... Buen punto. Exacto, buscas cosas que no vayan a cambiar mucho. Tú, por ejemplo, seguro que has visto pues, muchos, yo qué sé, hoteles o todo tipo de centros de exposiciones, museos y demás que tienen mármol. Pues el mármol es algo que es muy bonito, que es muy deseable y pues es que esto dentro de 10, 15 años también sabemos que va a seguir funcionando. Entonces, ¿qué ventajas tiene una compañía que hace ese producto con respecto a la competencia para seguir vendiendo el día de mañana lo mismo o más? Pues tú sabes que no hay muchas canteras que tengan un mármol de una calidad alta. O sea, al final, en este caso concreto del mármol, tú tienes mármoles de mejor y de peor calidad. Es como las perlas o los diamantes y demás. Los diamantes que tiene De Beers de la máxima calidad pues son limitados. El mármol de la máxima calidad pues es limitado. Entonces, el petróleo, por ejemplo, que tiene Venezuela, pues es una porquería. Hay petróleos de mucha más calidad. Entonces, en el caso de esta compañía, pues penalizada por ser griega, por ser de una capitalización pequeña, por tener pues una estructura, tiene ahí una serie de activos ocultos, activos inmobiliarios, pues evidentemente te tienes que estudiar el balance. Pero básicamente lo que hacen los gestores, este sí que lo voy a usar bien, básicamente, lo que hacen los gestores es tratar de ponerse en la piel de un empresario que tiene dinero y que se podría comprar cualquier negocio. Y dices, ¿merece la pena comprar este negocio? Entonces, si tú te estás planteando atarte a un negocio de por vida, y eso es un poco el enfoque que tenemos, pues lo que vas a tratar de hacer es entender muy bien ese negocio, todo el entorno competitivo, esa industria, cómo ha evolucionado, cómo ha sufrido en la última crisis, quién ha ganado cuota de mercado dentro de esa industria, por qué la ha ganado, quién se ha ido quién ha quebrado y por qué ha quebrado, cuáles son los márgenes que hay en ese sector, quiénes son los mejores ejecutivos. ¿Es un sector en donde los directivos son importantes o es un sector en donde da exactamente igual quién lo gestione? Hay negocios que son más dependientes del talento de los directivos. Es un negocio que está sujeto a la regulación. O sea, el proceso de desarrollar una tesis de inversión es simplemente hacerte muchas preguntas. Por eso siempre me ha llamado mucho la atención el mundo de la inversión, porque es un proceso que no acaba nunca. O sea, una tesis de inversión nunca la tienes lo suficientemente trillada, pero sí que es cierto que la regla del 80-20, pues con el 20% de tal, ya tienes el 80% de la foto importante. Y en resumidas cuentas, eso es un poco lo que hace un gestor. De todo lo que se puede comprar en el mundo, pues te pones a analizarlo y en muchas ocasiones te pones a analizar una compañía y la dejas a los 5 minutos porque dices, vale, pues ahí está bandera roja, la dejo. En otras ocasiones le puedes dedicar 2 o 3 horas y la dejas porque te has metido
un poquito de lleno en las cuentas, en el sector y no sé qué, y dices, nada, este sector es una porquería o este sector no le auguro un buen futuro en los próximos 5 años, por X, y de repente pues hay otra compañía que le has metido 50 horas y te gusta y la presentas al equipo de inversión y te dan feedback y profundizas un poco más, acabas invirtiendo en ella, pasan a lo mejor desde 3 meses hasta 4 o 5 años en que el mercado, si la tesis se cumple, en que el mercado te dé la razón y eso que tú veías un poco en la soledad, el mercado te lo pone en valor, vendes esa compañía, si tienes mejores alternativas de inversión y si, digamos, ya no hay más recorrido porque la empresa ya pues, ha subido mucho y la creación de valor que ha tenido la compañía no ha sido muy alta. Una de las características que tienen las buenas empresas es que el tiempo juega a tu favor, porque cada año son más valiosas. O sea, si tú has sido inversor en Amazon, por ejemplo, o en Alphabet en los últimos 10 años, pues el tiempo no ha ido en tu contra. El tiempo ha ido a tu favor porque cada año esos negocios valen más. Y tú cuando los compraste, pues si tú a lo mejor invertiste en Amazon en el año 2011, 2012, pues Amazon Web Services era un porcentaje minúsculo de lo que hoy es Amazon. Amazon Web Services hoy a lo mejor es 1/3 del valor de la compañía. Wow. Bueno, pues hablando de inversión, ha quedado clara la explicación, la verdad. Y yo creo que para cerrar este tema, pues tiene sentido, ni que sea hablar brevemente de 2 de los personajes que más te han influenciado. Quien quiera saber más, pues ya dejaré los links en la descripción porque tiene charlas, que son Warren Buffett y Charlie Munger. Háblanos un poco de ellos, o si quieres, dinos qué es lo que te influencia de ellos, qué es lo que te has incorporado en tu propia vida de estos 2 inversores y pensadores, casi diría más que inversores. Sí, pues evidentemente son personas que son un poco diferentes, aunque las dos se las conoce sobre todo por su excelencia a la hora de invertir. En el caso de, primero conozco a Warren Buffett antes que a Charlie Munger, y en el caso de Buffett, pues evidentemente, si te gusta la inversión, pues es el mejor inversor de la historia y encima está vivo, con lo cual todavía da que hablar y se puede aprender todavía mucho de él. Entonces, evidentemente de Buffett, pues yo creo que ha sido la persona que mejor ha explicado, que no digo yo que Benjamin Graham, que fue su profesor y su maestro, no lo hiciese bien, pero la labor divulgativa que ha hecho Buffett a lo largo de toda su carrera pues ha sido encomiable, y a nada que alguien tenga interés en aprender sobre cómo invertir, pues él ha escrito prácticamente de todo. Quizás no ha dado muchas pistas sobre temas de valoración, o sea, él no ha explicado en detalle, pues no ha colgado ningún documento en donde diga, mira, pues yo he valorado, por ejemplo, la inversión que ha hecho hace poco en Apple o la inversión que ha hecho en Amazon, pues no te explica los números, que no hace muchos números, pero algunos hace, no utiliza hoja de cálculo, o sea que deben de ser números bastante básicos, pero que en ese caso concreto justo no ha dado todas las pistas que quizás debería. Y bueno, pues lecciones o que he sacado de Buffett, pues muchísimo. No solo el cómo invertir con éxito, cómo tener ese enfoque, pues que al final el value es invertir con sensatez, tener una visión de largo plazo a la hora de tomar posiciones en compañías, el tener un enfoque empresarial a la hora de hacerlo y ser muy, muy prudentes. Yo creo que lo explican ellos. Gran parte del éxito que han tenido tanto Buffett como Munger invirtiendo ha sido sobre todo porque han evitado los problemas y, como suelen decir ellos, han tenido algunas buenas inversiones. Si tú eliminas a lo mejor las 15, 20 mejores inversiones que han hecho en toda la historia de Berkshire Hathaway, desde que la controlan, la rentabilidad que habría obtenido la compañía habría sido mucho inferior. Entonces, ellos han sido, digamos, han sido pioneros a la hora de evolucionar el value, por ejemplo, y eso es una cosa, ya pasando un poco a Munger, perdón que está pasando una ambulancia. Tranqui. Pero probablemente una de las cosas que más
no la que más, pero una de las más interesantes de Munger, por ejemplo, ha sido que él fue el que convenció a Warren Buffett de que digamos, la estrategia, no los principios, porque los principios de cómo invertir siguiendo el value pues se han mantenido intactos, pero la estrategia, la manera de implementarlo ha evolucionado a lo largo del tiempo y ha sido Munger el que le influyó tanto a Buffett para darle más importancia a la calidad de las compañías en detrimento de un precio espectacular. Entonces, Munger le convenció a Buffett de que si querían escalar, es decir, seguir haciendo crecer el dinero que gestionaban a unas tasas de capitalización elevadas, pues por encima del 20%, inevitablemente Buffett tenía que empezar a invertir en las compañías y quedarse más tiempo en ellas. Lo que hacía anteriormente Buffett, el famoso cigar butts, es como las colillas, pues él invertía en una compañía, sabía que a lo mejor le sacaba, pues, no sé, un 50, un 70, un 100% de rentabilidad, pero como era una compañía mala o no especialmente buena, una vez que ya había exprimido esas caladas de esa compañía, tenía que buscar otra nueva. Uh-huh. Entonces, eso, lamentablemente, cuando empiezas a gestionar grandes sumas de capital, no es escalable. Con lo cual, la alternativa que Munger vislumbraba era decir, vámonos a compañías que quizás el precio que pagamos por ellas puede parecer que no es tan una ganga como lo era anteriormente, pero lo que nos va a permitir invertir en compañías muy buenas, y ahora entro en detalle de qué es bueno, que es una compañía buena, nos va a permitir el estar mucho tiempo en ellas. Uh-huh. Un ejemplo, como es el caso de Coca-Cola o American Express. Ellos han estado invertidos en American Express desde los 60, en Coca-Cola desde los 80. Pues si tú estás invertido en una compañía como Coca-Cola y has entrado a unos precios razonables, no te digo de oferta, pues Coca-Cola en los años 80 cometió varios errores, cambiaron el sabor de la Coca-Cola original, algo que hoy en día pues nos parece impensable, es decir, pero como Coca-Cola, o sea, sin previo aviso, te va a cambiar otra, o sea, saca una nueva, pues como ha sacado la Coca-Cola Cero, la Coca-Cola Cero sin cafeína, cosas así, pero que cambiasen de golpe el sabor fue verdaderamente dramático. Y bueno, pues tuvieron varios otros errores y eso llevó a que la cotización pues bajase significativamente. Buffett conocía perfectamente, desde pequeño pues había repartido, aunque él bebía Pepsi, eso la gente no lo sabe, pero él se cambió a beber Coca-Cola precisamente para pues eso, hacer un poco de publicidad y ser coherente con lo que... Claro. Pero él toda la vida había sido un tío de Pepsi. Y entre que él como consumidor del producto y de pequeño pues repartía latas de refresco, pues compraba packs de 6 y las vendía individualmente, digamos que siempre había entendido muy bien ese negocio y era consciente de la fortaleza que tenía Coca-Cola, una ventaja competitiva o moat, en español el foso defensivo, así es como lo traduje en el libro de Pat Dorsey. En resumidas cuentas, lo que significa es que tienes a través de la marca una ventaja muy fuerte con respecto a la competencia y luego también en distribución. Es decir, que en todas las estanterías de supermercados, en estanterías de cualquier sitio que te vende refrescos, tiene Coca-Cola. Entonces, ahí hay un número, hay un espacio finito, un espacio limitado de estantería, con lo cual el que llegue alguien nuevo y irrumpa y tenga esa distribución en todas partes, es muy difícil. Y luego la marca, pues todo el mundo asocia pues un momento de relax, un momento distendido y demás con Coca-Cola. O sea, digamos, la imagen de marca que tiene es fundamental. Tú le puedes dar a Pepsi y de hecho pues han gastado millonadas y no consiguen arañarle cuota de mercado. Entonces Buffett conocía todo eso y ese fue el tipo de empresa al que viraron. Y eso fue fundamentalmente gracias a Munger. Pero más allá de lo que son las inversiones, que han sido absolutos genios, han hecho algo totalmente único y original, digamos, la creación de valor
que ha generado Berkshire Hathaway a lo largo de estos años ha sido espectacular. Es una compañía que capitaliza más de 500.000 millones de dólares y no hay detrás pues, un producto pues, como puede ser Facebook, por ejemplo, que Mark Zuckerberg pues, lo ha creado de cero. Bill Gates creó Microsoft, también lo creó de cero. Pero eso son empresas. Aquí lo único que han hecho es estar sentados leyendo y reinvirtiendo el dinero que iban generando los negocios que iban adquiriendo. De hecho, creo que tiene sentido llevar la frase, ¿no? Que es de Warren Buffett, que el precio es lo que pagas y valor es lo que sacas. No sé si es exactamente así. Sí, lo que recibes. Lo que recibes, perdón. Sí, básicamente. O sea, al final, digamos, casi que el resumen de su modelo de negocio es este. Sí, él siempre dice medio en broma, medio en serio, que hay 2 reglas para invertir. La número 1 es no perder dinero y la número 2 es no olvidar la número 1. En definitiva, el value lo que es una filosofía de inversión que nace a raíz de unas pérdidas que sufre Benjamin Graham con motivo de la crisis del 29. Entonces, él se replantea su estilo de inversión y llega a la conclusión de que hay que estudiar detenidamente el balance de las compañías y en la medida de lo posible solo invertir en ellas en las que tengas una certeza de que en el peor de los escenarios pues vas a perder poco. O sea, se da cuenta de que cualquier número multiplicado por 0 es 0. Con lo cual, sufrir una pérdida permanente de capital, eso es lo que hay que evitar por encima de todo. Es lógico que a la hora de invertir siempre vamos a cometer errores, pero se trata de minimizar esos errores que sucedan, pues, no sé, el 10, el 20% de las veces. Es decir, tener un sistema que nos permita acertar el 80% de las veces. Cuando digo acertar, me refiero a no perder. A lo mejor estás obteniendo una rentabilidad pues, muy, muy floja o inferior a los índices, pero por lo menos no estás perdiendo. Y que cuando pierdas dinero, pues que no pierdas hasta la camisa. Con lo cual, pues él se enfocaba en compañías que tenían pues, un balance muy saneado, a ser posible caja neta, activos ocultos, buscaba todo tipo de situaciones y tanto a Buffett como a Munger les honran, digamos, una flexibilidad a nivel de ideas. Antes que hablábamos de Escotado, sabes que Escotado, pues prácticamente con 60 años deja de ser comunista, que es algo muy atípico cambiar de ideología política a una edad tan avanzada y sobre todo con tanto conocimiento detrás. En el caso de Buffett, le honra no es tanto que le honre, sino que dices, joder, pues chapó. O sea, es de quitarse el sombrero el pensar que una persona que ha sido el mejor alumno en la historia de Benjamin Graham, que a su vez ha sido el mejor profesor que ha habido de análisis de valores, el pionero, el padre del análisis fundamental, pues has sido su mejor alumno, has trabajado con él, te estás haciendo rico. Buffett con 30 años ya era rico, con 25 se podía haber retirado, te está yendo fenomenal y aún así llega un amigo tuyo que es abogado, es decir, que no es ni siquiera inversor, y te convence de que la manera en la que estás invirtiendo no es correcta. No tanto que no sea correcta, sino que no te va a permitir conseguir lo que quieres, que es seguir haciendo unas rentabilidades muy buenas durante muchas décadas. Entonces, a Buffett le honra el haber tenido esa flexibilidad de escuchar a su socio y amigo Charlie Munger. Y a Munger, por ejemplo, también le honra, y ahí demuestran una flexibilidad, una apertura de mentes muy grande. A Munger lo que le honra es que él era abogado cuando conoce a Buffett en el año 59, que fallece su padre y se va a Omaha. Él vivía desde hace ya años en California, en Pasadena. Y se va a vivir, si mal no recuerdo, ya vivía en Pasadena. Y se va a vivir se va unos días a Omaha, pues para, digamos, liquidar pues, temas de herencia y demás. Y ahí es cuando conoce a Buffett. Entonces, lo que le honra a Munger es que conoce a Buffett, se caen súper bien, empiezan a tener esa inquietud por el tema de la inversión. Buffett ya la tenía, Munger todavía no. Y Buffett trata de convencer a Charlie Munger de que abandone la carrera de Derecho, su carrera profesional. Le dice que pues eso está bien, pero que
que es un poco aburrido, que no va a ganar mucho dinero, y le convence para que abandone su profesión. Munger había estudiado en la Escuela de Derecho de Harvard, es decir, que no estás hablando de una persona que, que esté un poco perdida por la vida, es una persona que era socio de un bufete, Munger, Tolson, Olsen, y Munger le sigue su consejo y abandona su carrera. No vende, sino que le cede su participación en el bufete, que todavía hoy existe, Munger, Tolson, Olsen, se lo cede a una mujer de uno de los socios que se había quedado viuda y empieza de cero. Hombre, él tenía dinero porque había hecho promociones inmobiliarias y demás, pero que empieza como inversor de cero. Él había hecho algunos pinitos, así que interesante. Para ir más o menos ya cerrando la entrevista y tal, te estoy escuchando, Pablo, y no sé, hemos hablado de finanzas, hemos hablado de cómo funciona el mundo de las inversiones, de hábitos, de quizás cosas que el ciudadano medio no termina de entender. Y entiendo yo como conclusión que extraigo, quizás es una lectura un poco simplista, que es que el capitalismo es bueno, o como mínimo yo lo veo así. No sé si tú estás de acuerdo con esta frase o crees que la podríamos matizar. No, yo creo que en absoluto, o sea, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo diría muchas más cosas. El capitalismo funciona y el problema es que cuando se utiliza esa palabra está muy, muy prostituida y hay mucha gente, o sea, si yo a lo mejor con 25 o una cosa así, me dices esa frase, habría cortocircuitado porque en aquella época pues era un socialista en espíritu, aunque sí que tenía ciertas, digamos, ya empezaba a hacer cierta defensa del libre mercado, pero vamos, que todavía era un tibio socialdemócrata, como diría Huerta. Pero evidentemente esa frase, el problema es la palabra capitalismo, y esto lo hemos comentado mucho en círculos liberales, hasta qué punto hay que usarla o no. Creo que es una labor titánica el tratar de convencer, o por lo menos de hacer reflexionar a las personas que no casan con nuestras ideas. Y yo creo que uno de los problemas de los liberales es que siempre estamos autoconvenciéndonos entre nosotros cuando la batalla la tenemos que dar con personas que no son afines a nuestras ideas. Entonces, si realmente quieres hacer pensar a la gente, pues a lo mejor esos términos no son los más adecuados. Entonces, mira, lo reformularé. Te voy a hacer una pregunta que a veces hago. Imagínate que soy alguien de 25 años, como decías antes, y estoy dispuesto a escucharte un minuto. Entonces, ¿por qué? Intentemos hacer una defensa. ¿Por qué el capitalismo es bueno? ¿Cómo podríamos explicarlo para alguien que a priori tiene la tesis contraria? Bueno, primero entraría a definir qué entiendo yo por capitalismo. Y el capitalismo es un sistema de organización económico en donde las personas y las empresas son libres de intercambiar bienes y servicios, de cooperar, de competir dentro de un marco regulatorio que no privilegie a unos agentes en detrimento de otros. Y creo que el capitalismo funciona porque lo que hay implícito detrás de todo lo que acabo de decir es la libertad. La libertad bien entendida. La libertad tiene límites y exige responsabilidad. Entonces, la libertad no significa que todo el mundo pueda hacer lo que quiera. Todo el mundo es libre de desarrollar sus proyectos vitales dentro de un respeto hacia los proyectos vitales de los demás. Es decir, que si a mí me gusta un coche que veo por la calle, pues no lo puedo robar porque eso es la propiedad privada de otra persona. Entonces, yo creo que si uno no cae en prejuicios, en ideas preconcebidas y simplemente observa la realidad tal cual es, las sociedades en donde más espacio tienen principios de libre mercado son las sociedades más prósperas. No solo porque el capitalismo funciona y es un sistema de organización económico que maximiza el bienestar de la población, hay que defenderlo, sino que hay que defenderlo sobre todo por cuestiones éticas. Ajá. Es decir, que si nos parece, yo creo que hay un consenso en que la esclavitud es algo terrible, es una mancha negra en la historia de la humanidad
que por suerte está erradicado prácticamente en todo el mundo, aunque todavía hay varios millones de personas que son esclavas en el mundo. Pero si estamos de acuerdo en eso, pues quizás el salto que voy a hacer a algunos les parezca una atrocidad, pero yo creo que trabajar la mitad del año de forma forzosa para los estados, con independencia del país en el que vivas, aproximadamente, si sumas todos los impuestos, estás trabajando de enero a mediados de junio o principios de julio. Cuanto más ganas, o sea, es decir, cuanto más aportas, más penalizado estás, que ahí hay una incongruencia entre el IRPF y el impuesto al tabaco, por ejemplo. Yo creo que es bastante bochornoso que las sociedades actuales pues digan, no, es que los impuestos son el precio que hay que pagar por vivir en sociedad. Entonces dices, bueno, pues entonces ¿por qué hay algunas sociedades que pagan un 50 o un 70% menos de impuestos que otras? Tienes ahí el caso de muchos países europeos en donde la carga impositiva es brutal. Y luego tienes países como Singapur, como Hong Kong, países que tienen una carga impositiva mucho más baja. Los impuestos con respecto al PIB pues están rozando el 20%. Y no todo es un tema de paraísos fiscales, ni el sistema bancario, pues por ejemplo en Suiza, en Singapur, pues representa a lo mejor versus el 8% de España, pues el 16%. Es decir, que el 84% restante del PIB de Singapur no es fruto de, no, es que es un paraíso fiscal o demás, como también critican en muchas ocasiones de Irlanda. Entonces yo creo que a una persona que no comparta nuestras ideas, le diría que lea y que aprenda lo que ha sucedido en los últimos 20, 30 años con el auge de la globalización. El libro de Factfulness de Hans Rosling está súper bien, que ya falleció. Lo presentó aquí su hija, no, su hija no, la mujer de su hijo, perdón, su nuera, ¿no? Uh-huh. A título póstumo. Y en ese libro, por ejemplo, pues se explica lo bien que va el mundo, la malísima percepción que tiene la gente de cómo está yendo el mundo. Entonces, creo que es muy fácil dejarse llevar por lo que se oye, lo que se escucha, pero en muchas ocasiones no es lo correcto. Es muy difícil que tú leas todos los días el titular de hoy 150.000 personas abandonan la pobreza en el mundo. Ese tipo de cosas, pues, no es que no vendan, sino que en las noticias lo que prima es lo del último minuto. Yo creo que cuando nace la CNN, pues de repente pasamos de tener noticias a las 9, en España pues a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 9 de la noche, todas las noticias. Entonces, cuando pasas de ese sistema a un sistema en el que tienes 24 horas noticias, claro, tienes que llenarlo todo. Entonces, se distorsiona la manera en la que se tienen que contar las noticias. Y entonces las noticias pasan a ser 24/7. Y entonces hay que copar eso y eso también, digamos, va en relación con lo que vende. Y lo que vende pues es lo triste, lo dramático, la guerra, el sufrimiento, los sucesos. O sea, una de las cosas que más vende en España son los sucesos. Estamos indignados por el último niño asesinado. Son cosas dramáticas y te pones en el lugar de los padres y es lamentable. Pero cada minuto que se está dedicando a eso es un minuto que no le estás dedicando a la cantidad de cosas buenas que suceden en el mundo. Y yo creo que no hay más que hablar con la gente. Quizás la gente de mi entorno o con la que más debato pues tiene una visión optimista del mundo y en parte por eso procuro acercarme a gente que tiene esa visión. Eso no significa que todas las amistades o las personas con las que me relaciono piensen como yo, porque si no sería aburridísimo, y hay que entender siempre muy bien cuáles son los argumentos del enemigo ideológico. Es una cosa, por ejemplo, que sacas de Charlie Munger, que para discutir de un tema te lo tienes que saber mejor que tu adversario, y eso es, por ejemplo, lo que hice con el tema del Bitcoin, cuando hice este verano un podcast. Entonces yo creo que a esas personas les diría, joder, abre los ojos, no te dejes llevar por esos sesgos y échale un vistazo a cómo va el mundo, cómo iba hace 200 años y cómo va hoy. Entonces, entiende que la riqueza no es un juego de suma cero, trata de entender qué ha pasado en China. Yo creo que China es el ejemplo perfecto de, mira, aquí no hay sindicatos, hay partido único. O sea, la privación de libertades es brutal
Y aún así, en términos reales, es decir, ajustado a la inflación, los salarios desde 1980 se han multiplicado por 6. Y bueno, tú lo ves, o sea, vives en Barcelona, yo vivo en Madrid y antes vivía por allí, que tú bien lo sabes, que nos veíamos con todo lo que podíamos. Y es que todos los chinos que ves están, pero literalmente todo el rato comprándose cosas en las tiendas de lujo y demás. El lujo es el primer mercado de lujo del mundo, es China, no es Estados Unidos ni ningún país europeo. O sea, hemos pasado en apenas, nosotros nacimos tanto tú como yo en el 84, pues Deng Xiaoping hace la reforma agraria y empieza pues un poco a mejorar, no, un poco no, empieza a mejorar tremendamente la productividad agrícola. De esto Luis Torras, que también está, no sé si lo has entrevistado, Luis. No, pero ya estamos hablando algo. Bien, buen fichaje. Pues Luis ha escrito sobre todo esto en su libro, El despertar de China, y ese crecimiento es brutal. Y entonces, o sea, una persona tiene que entender o tiene que tener un modelo, esto es lo de Charlie Munger de los modelos mentales, y dices, ¿qué modelo mental te permite explicar qué es lo que ha sucedido en China en 30 años para que hayan pasado, bueno, en 30 no, perdón, estamos, sí, 35 o 40 años. O sea, ¿qué ha pasado en China en 40 años para que hayan abandonado la pobreza 600 millones de personas, para que se haya disparado por 6 la renta per cápita y para que China, que era un país que probablemente era la potencia económica más grande, que no había realizado todavía su industrialización, en apenas 40 años haya obrado este milagro y haya estado creciendo a tasas del 9% y demás? ¿Qué ha sucedido? O sea, ¿cómo lo explicas? Entonces, poco a poco yo creo que la gente lo irá entendiendo. Quizás un libro para gente que no es economista que te puede ayudar a quitarte un montón de mantras y topicazos económicos antiliberales es el de Henry Hazlitt, La economía en una lección. Es probablemente un libro muy... Pero sobre todo, o sea, yo me he leído libros comunistas, o sea, me he leído el Manifiesto Comunista, me he leído parte del Capital de Marx, he leído, por ejemplo, pues una refutación de Rayo sobre la teoría general. Me escucho, o sea, siempre que puedo veo noticias de medios que no son afines ideológicamente a mí, aunque sinceramente no hay ningún medio que tenga la afinidad que a mí me gustaría, y procuro siempre, pues eso, no sigo en Twitter a gente con la que no caso a nivel de ideas, simplemente pues cuando me interesa pues le echo un vistazo a la última barbaridad que ha escrito Monedero, o que ha escrito Errejón o gente así, y o veo vídeos que están haciendo. O sea, yo me he visto muchas charlas de 1 hora y pico, pues eso, de nuestros amigos en las antípodas ideológicas, y es enriquecedor. Claro. El tío Manolo es un clásico. Es un fenómeno. Cuellilargo, te recomiendo Cuellilargo. Te explica sí, el Cuellilargo lo conozco. Te explica el sistema financiero en 2 minutos y la renta básica de las igualas y tal. Bueno, hay una cosa que has dicho que no estoy de acuerdo. Sí que hay un medio que va alineado, que es este con el que estamos hablando. Aunque, sí, es un medio general. No me malinterpretes. Yo me refiero a medios de comunicación que comenten las noticias. Pues mira, te animo a que lo hagas. Un medio puedes hacer un blog, aquí te lo dejo en primicia, sí, en donde comentes la actualidad de cada día. Es decir, las típicas noticias de un día, dices, pues en 10 minutos voy a analizar 3 noticias y voy a explicar por qué te lo están contando mal o por qué lo que se está contando, que básicamente es una actuación política, va en la mala dirección. Pero yo he hecho en falta un análisis crítico desde una perspectiva liberal de las noticias del día a día. Sí, sí. Bueno, algo estamos cociendo, ¿no? Y no te digo nada y te lo digo todo. Oye, Pablo, pues se nos ha terminado el tiempo. Has hablado antes de Bitcoin y tal, pero yo creo que sería preferible emplazarlo para otra charla, si quieres. Podríamos hablar de Bitcoin, inteligencia artificial y todo esto, y el futuro, que es un tema que sé que te mola, y así no podemos hablar con
con el tiempo que merecen estos temas y las disyuntivas que se nos plantean. La última pregunta, como siempre hago, es que nos des algún consejo para alguien que tenga un perfil similar al tuyo. Una persona curiosa o quizás que esté relacionada con el mundo financiero o no, pero vaya, no sé, algún consejo que pudieras dar a algún joven que le haya resonado, que le haya movido algo el visionado de esta entrevista. Sí, pues quizás obsesiónate con aprender, no dejes de hacerlo ni un solo día. Júntate con las personas a las que te quieres parecer y procura ser lo más libre y responsable que puedas. Es decir, trata de, en la medida de lo posible, pues nadie es 100% libre, claro, pero procura serlo todo lo que se pueda para poder tomar decisiones que a veces son difíciles, mandar a paseo a gente que no debe de estar a lo mejor en tu vida, cambiar de trabajo. Pues evidentemente si tú tienes cierta flexibilidad económica, pues vas a ser más selectivo a la hora de con quién trabajas. Eso siempre lo dice Manger, de procura trabajar con gente a la que admiras, que sea gente respetable y demás, y que en la medida de lo posible pues puedas cada día estar feliz y estar a gusto con ellos. Y comprar un poquito de Bitcoin. Ok. O sea, que no se lo tome la gente como un consejo, pero por lo menos que lean lo suficiente para ellos mismos. Antes hemos hablado de tener criterio propio. O sea, jamás debemos de hacer algo porque lo diga fulanito. Evidentemente. Por suerte, pues yo no soy una persona de referencia en ningún tema, o yo al menos me considero así, con lo cual nadie hace lo que yo digo a pies juntillas. Pero, por ejemplo, Warren Buffett dice, no compres Bitcoin. Bueno, pues yo lo que le digo a la gente es, estudiate el tema y saca tus propias conclusiones, básicamente. Pero por lo menos échale un vistazo. Ok. Bueno, pues consejos para pensar y para reflexionar, y la verdad que puedo decirte que intuitivamente mucho de lo que dices pues me siento identificado. Pues Pablo, llevamos ya no sé cuánto tiempo hablando, pierdo la noción del tiempo, hemos tratado temas interesantes y sobre todo un poco lo que has dicho antes, ¿no? De conectar nodos. Yo creo que un poquillo hemos estado haciendo eso y vaya, me alegro. Antes de que cierre, no sé si quieres añadir algo. No, darte las gracias por la entrevista. Felicitarte por el canal y por el esfuerzo que haces. En España tenemos gente muy valiosa dando la batalla de las ideas. Todos siempre tenemos de referencia a Juan Ramón Rayo no solo por el rigor, el amplio conocimiento que tiene de una cantidad de temas súper variado, pero tenemos buen banquillo de defensores de las ideas liberales. Y ahí estás tú. O sea, que para mí es un placer que seamos amigos desde hace tiempo. Nos conocemos ya, pues no sé, 5, 6, 7 años. Sí, tranquilamente. Desde el principio conectamos muy bien y nos hemos reído muchísimo. Y siempre hemos tenido, me acuerdo un día que tuvimos una charla en los búnkeres ahí arriba en Barcelona, de empresarialidad. Siempre contigo he disfrutado mucho de todo tipo de temas. Yo digo desde hace tiempo, desde que dejé la carrera, yo elijo los amigos por 2 criterios. El primero de ellos, que es sí o sí, es que sean buenas personas, y ahí ya te has cargado, pues, bajo mis ojos, al 85-90% de la gente. Y el segundo es que tengan curiosidad intelectual. Porque al final la vida es muy corta y yo creo que merece la pena estar rodeado de gente y además que tenga curiosidad por temas distintos a los tuyos. En nuestro caso tenemos algunos que se solapan, el tema del liberalismo, pero tenemos otros muchos que no lo son. Y yo creo que tú cumples ampliamente esos 2. O sea, que nada, felicitarte por todo ese esfuerzo que haces. O sea, no es un peloteo, porque somos amigos y no hace falta que lo haga. Estamos aquí y esto queda grabado, pues agradecerte. Yo desde hace tiempo trabajo mucho y tengo poco tiempo libre y no puedo darle la batalla que me gustaría a la defensa de los principios liberales, pero ahí estás tú dándole fuerte, y sé que no es de forma
o sea, no hay un fin económico en... No, es altruismo, sí, sí. Evidentemente, pues si te da para pagar algún que otro café o para mejorar la cámara con la que grabas o el vídeo con el que estás haciendo todas estas entrevistas y demás, pero realmente hay un interés, digamos, de que se cumpla o de que la sociedad avance en la dirección en que tanto a ti como a mí nos gustaría. Bueno, pues muchas gracias por los halagos y por decirlo en directo y bueno, que sepas que es recíproco. Pues Pablo, muchas gracias por tu tiempo. Dejaremos tus links de tus charlas y tal por si la gente quiere curiosear en la descripción. Y nada, y a vosotros, si os ha gustado la entrevista, pues dejar un comentario, un like. Recordad que os podéis pasar por Patreon y por PayPal. Y nada, seguid a Pablo porque también hablando de activos importantes en este país, pues yo también creo que eres uno de ellos. Pablo, nos vemos muy pronto y seguimos con nuestras filosofadas. Gracias, Ignacio. Saludo. Chao.